Sierra Nevada, la tormenta del siglo. Miguel Fernández encuentra un Bentley destrozado contra un pino centenario, sangre sobre la nieve. Una mujer en Balenciaga que golpea desesperada su puerta aislada. No sabe que Isabel Mendoza vale 9.000 millones de euros. No sabe que en su Loewe hay documentos que pueden derribar al gobierno. No sabe que 7 sicarios la buscan para eliminarla. No sabe que en 48 horas deberá elegir entre proteger a esta desconocida elegante o salvar a su hija Carmen de 8 años. Pero sobre todo, no sabe que abrir esa puerta transformará a un viudo montañés que talla águilas en madera en el hombre más buscado de España. Esta es la historia de cómo el amor siempre llama 2 veces, incluso cuando la segunda vez llega vestido de sangre y nieve. La nieve caía como cristales rotos aquella maldita noche del 23 de diciembre. Miguel Fernández acababa de apagar la lamparita de mariposas en el cuarto de Carmen, cuando los golpes en la puerta rompieron el silencio algodonoso del refugio. No eran golpes normales. Era el sonido de la muerte llamando, desesperada y arrítmica, el ruido que hace alguien cuando tiene los segundos contados. A través de la mirilla solo vio el blanco cegador de la tormenta, manchado de rojo. Rojo sangre, rojo vida que escapa. Cuando abrió, una mujer se desplomó literalmente cruzando el umbral como una marioneta a la que hubieran cortado los hilos. El abrigo color camel, más tarde descubriría que era un Balenciaga de 15.000 euros, estaba hecho jirones. Los tacones Manolo Blahnik rotos, las medias de seda destrozadas, y de un corte profundo en la frente manaba sangre que se cristalizaba al instante en el gélido aire de Sierra Nevada. Miguel la levantó con la facilidad de quien ha pasado 20 años cortando leña y cargando troncos. La mujer no pesaba nada, como si el terror la hubiera vaciado. La llevó cerca de la chimenea, donde el fuego de encina crepitaba alegre, ignorante del drama. El refugio olía a resina y al cocido madrileño que hervía lento en la cocina, un contraste surrealista con la elegancia destrozada de la desconocida. Carmen apareció en las escaleras. El pijama de unicornios que Elena le había regalado antes de morir 2 años atrás. La niña tenía los ojos abiertos de par en par, pero no por miedo. Era curiosidad mezclada con ese instinto maternal que algunas niñas llevan en el ADN. Sin decir palabra bajó, cogió la manta de lana de la abuela del sofá y la colocó delicadamente sobre los hombros de la mujer temblorosa. Un gesto simple que contenía toda la sabiduría de quien ha conocido el dolor demasiado pronto. Mientras Miguel curaba la herida con manos expertas, la montaña enseña autosuficiencia médica, notó detalles que no cuadraban. Las manos de la mujer tenían uñas de manicura de 300 euros, ningún callo, anillos que valían más que su refugio, y luego estaban los agujeros en el abrigo, 3 agujeros perfectamente redondos que solo las balas podían haber hecho. El bolso Loewe que apretaba como si contuviera su alma estaba manchado de sangre que no era suya. La mujer recobró la consciencia lentamente. Sus ojos eran verdes como las esmeraldas que Miguel había visto una vez en una joyería de Madrid, cuando aún creía que los regalos caros podían salvar un matrimonio de la enfermedad. Ojos que habían visto demasiado y que ahora buscaban desesperadamente un asidero a la realidad. Habló con un acento madrileño refinado que desentonaba con la sangre en sus labios. No podía ir al hospital, no podía llamar a nadie. Solo una noche, luego desaparecería. Tenía dinero, mucho dinero, 100.000 euros solo por el silencio. Miguel rió amargamente. Miró las fotos de Elena en la repisa, las tallas de águilas y ciervos que vendía por 200 euros a los turistas. Carmen, que lo observaba con esos ojos demasiado sabios. Si le interesara el dinero, no viviría a 2.000 metros de altitud con una niña de 8 años y el fantasma de una esposa muerta. Preparó el sofá para ella, mientras la mujer estudiaba cada rincón de la casa con ojos que catalogaban, memorizaban, analizaban. Se detuvo particularmente en una talla incompleta, un águila que parecía querer alzar el vuelo, pero permanecía anclada a la madera. Miguel la había empezado el día después del funeral de Elena. No podía terminarla, porque no sabía cómo dar esperanza a algo nacido del dolor. A las 3 de la madrugada, los gritos lo despertaron. La mujer tenía pesadillas,
combatía demonios invisibles en sueños. Miguel bajó y la encontró acurrucada en posición fetal, sudada pese al frío glacial. Se sentó junto a ella como hacía con Carmen después de las pesadillas. No dijo nada, solo presencia. A veces es todo lo que se necesita. En el duermevela, la mujer murmuró frases inconexas que componían un rompecabezas terrorífico. 7 hombres enmascarados, una emboscada en la carretera a Granada. Su chofer, Antonio, que la empujaba fuera del coche antes de recibir 3 balas en el pecho. Su huida por el bosque, perseguida como un animal. Los documentos que no debían coger, nombres de ministros mezclados con cifras astronómicas, la palabra traición repetida como un mantra. Miguel comprendió que el destino había llamado a su puerta disfrazado de CEO fugitiva. Miró las escaleras donde dormía Carmen, lo único valioso que le quedaba, y tomó una decisión. La tormenta duraría al menos 3 días, según las previsiones. Durante 3 días ese refugio sería una fortaleza. 3 días para entender quién era realmente la mujer que la nieve había traído. El amanecer llegó gris y pesado. La radio crepitó noticias del mundo exterior mientras preparaba café. La voz metálica del periodista llenó la cocina. Isabel Mendoza, CEO de Mendoza Holdings, desaparecida hace 36 horas. El coche encontrado destrozado en la A92. El chofer muerto. Se sospecha secuestro. Recompensa de 1 millón por información. La bolsa de Madrid en caída libre. Miguel miró a la mujer que fingía dormir en el sofá. Isabel Mendoza. Hasta él, ermitaño de las montañas, conocía ese nombre. La emperatriz de la economía española. La que había construido un imperio de la nada, después de que su marido y su hija murieran en un accidente aéreo 10 años antes. La mujer más poderosa y sola de España. Ella abrió los ojos y sostuvo su mirada. No había disculpas ni justificaciones en el verde de sus ojos, solo un cansancio infinito y la conciencia de que las cartas estaban descubiertas. Se levantó lentamente, el cuerpo protestando por los moretones y heridas, y abrió el bolso Lowe. Dentro estaba el apocalipsis en forma de documentos, pruebas de una corrupción sistémica que involucraba los más altos niveles del Estado, 300 millones sustraídos de los fondos para la reconstrucción tras el terremoto de Lorca, sobornos de la mafia rusa, grabaciones de conversaciones que harían caer al gobierno. Había descubierto todo por casualidad durante una adquisición, y ahora la querían muerta. Miguel miró por la ventana. La nieve seguía cayendo, aislando el mundo. Entre esas paredes de madera y piedra, por ahora, estaban a salvo. Pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que los cazadores encontraran a la presa, y cuando sucediera, él y Carmen también se convertirían en objetivos. El segundo día trajo consigo una normalidad surrealista. Carmen había aceptado la presencia de Isabel con la naturalidad de los niños que no hacen demasiadas preguntas cuando sienten que las respuestas serían demasiado complicadas. Las 2 mujeres se encontraron cocinando juntas. La directora ejecutiva de 9.000 millones, aprendiendo a hacer migas de una niña de 8 años. Miguel las observaba desde su taller mientras tallaba. Había algo hipnótico en ver a Isabel, acostumbrada a mandar a 10.000 empleados, riendo genuinamente por un chiste terrible de Carmen. Por primera vez desde que Elena murió, la cocina parecía viva. No era traición, se dijo, era la vida que continuaba. Los helicópteros llegaron por la tarde. No los del rescate de montaña que Miguel conocía bien, sino aeronaves negras sin insignias que patrullaban metódicamente el valle. Buscaban casa por casa, refugio por refugio. Era cuestión de horas antes de que llegaran al refugio. Fue entonces cuando Miguel llamó a su hermano Pablo, coronel de la Guardia Civil en el GAR. La conversación fue críptica, llena de referencias a su infancia, códigos que habían inventado de niños jugando a la guerra en los montes. Pablo entendió que Miguel necesitaba ayuda grande, y prometió moverse sin hacer preguntas. Isabel, mientras tanto, había tomado una decisión. Al día siguiente, habría una audiencia crucial en la Audiencia Nacional de Madrid. Si no se presentaba con los documentos originales, el caso sería archivado para siempre. Demasiadas personas poderosas tenían interés en enterrarlo todo. Era su única oportunidad de justicia.
Mientras estudiaban mapas y rutas alternativas para llegar a Madrid, algo cambió entre ellos. Isabel habló de Sofía, su hija muerta a 9 años, de cómo el dolor la había transformado en una máquina, usando el trabajo como morfina para no sentir. Miguel contó sobre Elena, del cáncer que la había consumido en 6 meses, de cómo tallar se había convertido en su forma de gritar en silencio. Se encontraron sentados cerca junto al fuego, dos almas rotas que reconocían la misma grieta en la otra. Cuando sus manos se tocaron, no fue pasión sino comprensión, el tipo de conexión que nace solo entre quienes han mirado al abismo y han elegido no saltar. Los perros llegaron al amanecer del tercer día. Los oyeron ladrar a 300 metros, acercándose. Miguel tenía 5 minutos. Reveló entonces el secreto mejor guardado del refugio. Bajo la alfombra persa, una trampilla invisible llevaba a un búnker excavado en la roca. Su abuelo lo había construido para esconder a los maquis de Franco. 70 años después, escondería a otra luchadora por la libertad. Isabel bajó al búnker con los documentos. Las paredes de roca ferruginosa de Sierra Nevada lo hacían invisible a los sensores térmicos. Miguel le dio el teléfono satelital militar. Si no volvía en 2 horas, debía llamar a Pablo y decir Águila Negra, el viejo código de los maquis. Cerró la trampilla, arregló todo para parecer normal, luego esperó. Cuando llamaron, abrió con la calma de quien no tiene nada que ocultar. 7 hombres de negro, profesionales como cirujanos, letales como víboras. El líder tenía ojos de hielo y acento del este. Buscaban a una mujer, dijeron. Podía ser peligrosa. Miguel los invitó a entrar, ofreció café que rechazaron, contó sobre su esposa muerta y la vida solitaria con su hija. Interpretó el papel del montañés simple mientras ellos registraban la casa con eficiencia militar. Encontraron un pendiente de perla bajo el sofá. Miguel no pestañeó. Era de Elena. Carmen jugaba con él. Mostró la foto donde Elena lo llevaba. Verdades parciales son las mejores mentiras. Las sirenas lo salvaron todo. Docenas de vehículos de la Guardia Civil invadieron la carretera. Pablo había llegado con una excusa: control de documentos rutinario en zona turística. Los mercenarios, cogidos por sorpresa, no pudieron oponer resistencia. Mientras se los llevaban para verificaciones. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Pablo susurró a Miguel que sabía todo. La inteligencia había identificado a Isabel. Órdenes de arriba. Protegerla a toda costa. 2 horas después, Isabel emergió del búnker transformada. Ya no la víctima, sino una guerrera lista para la batalla final. Había reorganizado las pruebas, hecho copias digitales, preparado el testimonio que haría historia. Pero necesitaba llegar viva a Madrid, y para eso necesitaba a Miguel una última noche. El refugio estaba comprometido. Se trasladaron a una cabaña aún más aislada, un refugio de piedra a 2500 metros que parecía parte de la montaña misma. Carmen pensaba que era una aventura, ignorante del peligro. Durante el trayecto, cantaron viejas canciones andaluzas, Isabel aprendiendo los estribillos, creando una burbuja de normalidad en el ojo del huracán. Esa noche, después de que Carmen se durmiera, Miguel e Isabel salieron bajo las estrellas. El cielo de Sierra Nevada explotaba de luces en una noche sin luna. Ella confesó no ver las estrellas desde hacía años, demasiado ocupada mirando gráficos y balances. Él le mostró las constelaciones que su abuelo le había enseñado. Fue allí, bajo el infinito, donde se besaron. Un beso que sabía a nuevo comienzo y fin del mundo juntos. No era el momento adecuado, pero precisamente por eso era perfecto. 2 personas que habían perdido todo encontraban el coraje de arriesgar otra vez. Al amanecer partieron hacia Madrid. 2 convoyes. Pablo con la escolta oficial por la autovía, Miguel e Isabel por carreteras que solo los locales conocían. Carmen a salvo en el cuartel con Teresa, esposa de Pablo. Cada curva podía ser una emboscada, cada recta un francotirador. A mitad de camino Isabel tuvo una intuición genial. Inició una transmisión en directo en las redes sociales de su empresa, seguida por 4 millones de personas. En pocos minutos, su posición era pública. Cualquier intento de detenerlo sería visto en tiempo real.
Los todoterrenos que los seguían desaparecieron, la transparencia como escudo. La Audiencia Nacional de Madrid era un fortín. Francotiradores en los tejados, policía por todas partes, periodistas de todo el mundo. España contenía la respiración. En la sala blindada, Isabel Mendoza se convirtió en leyenda. Cada documento una bomba, cada grabación un terremoto. Ministros caían como fichas de dominó, senadores arrestados en directo. Cuando el abogado defensor preguntó dónde se había escondido, ella miró a Miguel en la galería pública y respondió que había sido salvada por la verdadera España, la que abre la puerta en la necesidad, que protege a los débiles contra los poderosos. No dio nombres, pero el mensaje era claro. 6 horas de testimonio. Al final, ovación espontánea. Fuera, la multitud explotaba. La verdad había ganado. El gobierno cayó esa noche. 300 arrestos en 24 horas. Pero la victoria tenía un precio. 15 millones de recompensa sobre la cabeza de Isabel por la mafia rusa. Miguel tomó la decisión más difícil. Le dijo a Isabel que no volviera por la seguridad de Carmen. Ella respondió solo: «Protege a nuestra hija». El posesivo no pasó desapercibido. En 3 días Carmen se había convertido también en suya. Pero el destino tenía otros planes. Carmen desapareció del cuartel, partió en bicicleta hacia Madrid para salvar a Isabel como habría hecho mamá. Pánico total. España entera buscaba a una niña de 8 años en bicicleta. Fue Isabel quien la encontró en la estación de Atocha, lista para comprar un billete con su hucha rota. Cuando se abrazaron los tres, llorando, comprendieron que ya no podían separarse. Una familia nacida del caos, forjada en el peligro, cimentada por el amor. Volvieron al refugio para Navidad, desafiando todo protocolo de seguridad. Pablo desplegó el GAR discretamente. Hombres en los montes, drones en el cielo, sensores por todas partes. El refugio más protegido de España. Pero dentro, un milagro cotidiano. Isabel aprendía a vivir sin la armadura del poder. Cocinaba, reía, aprendía a tallar madera bajo la guía de Miguel. La Nochebuena, mientras preparaban la cena, llegaron invitados inesperados. No asesinos, sino personas salvadas por el testimonio de Isabel. Familias que habían recuperado sus casas del terremoto de Lorca. Empresarios honestos, liberados de la competencia desleal. Cada uno traía algo. Un turrón, vino de Rioja, un abrazo. El refugio se llenó de vida, como no pasaba desde Elena. Pero los enemigos no dormían. El 27 de diciembre, 10 mercenarios profesionales rodearon el refugio. Miguel estaba listo. Había preparado las trampas que su abuelo le había enseñado. El primero cayó en un hoyo cubierto de nieve. El segundo encontró el cable que provocó un alud controlado. Pero los otros 8 eran más cautelosos. Fue entonces cuando llegó el milagro. Un helicóptero privado aterrizó en el claro. Isabel había llamado refuerzos, 15 exfuerzas especiales de su seguridad, y detrás, las luces azules de Pablo con la Guardia Civil. Los mercenarios, cogidos entre 2 fuegos, se rindieron sin combatir. Esa noche, mientras acostaban a Carmen, Isabel anunció su decisión. Había vendido todo. 400 millones a las víctimas del terremoto, el resto en una fundación para proteger a los testigos de la justicia. Quería aprender a tallar madera. Conocía a un buen maestro. Miguel la besó. El segundo beso, el que confirmaba el primero. A medianoche, bajo el árbol de Navidad, se arrodilló. No tenía un diamante, sino un anillo tallado en madera de encina, el mismo árbol bajo el que se habían besado. Ella aceptó, con la condición de transformar el refugio en un santuario para testigos de la justicia. La boda se celebró en primavera en la ermita del pueblo. Isabel con un vestido sencillo cosido por las mujeres del pueblo. Miguel en su único traje bueno. Carmen dama de honor radiante. Pablo ofició la ceremonia, la voz quebrada por la emoción. España entera siguió el evento. La unión imposible que el destino había orquestado. La Fundación Mendoza Fernández abrió 6 meses después. El refugio original se convirtió en el cuartel general de una red que salvaba a quienes arriesgaban todo por la verdad. Isabel gestionaba el aspecto legal, Miguel la seguridad. Carmen, creciendo, se convirtió en su voz, contando en los colegios la importancia del valor cívico.
Los años transformaron la tragedia en leyenda. Las tallas de Miguel, ahora cotizadísimas, financiaban las operaciones. El libro de Isabel fue bestseller mundial. Pero la verdadera victoria se veía por las tardes, cuando se reunían frente a la chimenea. Isabel inventaba historias de princesas guerreras, Miguel tallaba la belleza del dolor, Carmen dibujaba el futuro que estaban construyendo. 10 años después, en la entrevista para el documental sobre su historia, Miguel dijo: «Oí al destino llamar. Podía fingir no estar en casa, o abrir y aceptar que mi vida cambiara. Abrí. La mejor decisión de mi vida». Isabel añadió: «Buscaba refugio de la tormenta. Encontré hogar, familia, amor. Perdí un imperio de soledad y gané un reino de amor». Carmen, veinteañera en Harvard, concluyó: «Mamá Elena me dio la vida. Papá Miguel me enseñó el coraje. Isabel me mostró que de las cenizas nace el ave fénix. Soy hija de 3 padres extraordinarios». 20 años después, el refugio se había convertido en un complejo que albergaba 20 familias en peligro. Cada noche llegaba alguien llamando en la tormenta. Miguel siempre abría. Isabel siempre preparaba una habitación. Carmen, ahora abogada, siempre defendía sus derechos. 30 años después de aquella noche de diciembre, Carmen Fernández Mendoza se convirtió en la primera presidenta del gobierno, elegida por unanimidad. En el discurso de investidura dijo: «Mi bisabuelo escondía a los maquis de Franco. Mi padre abrió la puerta a una CEO fugitiva. Hoy cada español es guardián del bien común». La puerta que papá abrió aquella noche nunca ha dejado de girar sobre sus goznes. Inauguró el Museo Nacional del Valor Cívico, donde estaba el refugio original. En el centro, el águila inacabada de Miguel que Isabel había terminado, añadiendo pequeños pájaros volando juntos. Debajo una placa: «Cuando el destino llama, abre». Este es el legado de Miguel e Isabel, el corazón de la España verdadera. 50 años después, la historia era leyenda. Los niños de Sierra Nevada juraban ver aún las luces del viejo refugio en las noches de tormenta. 2 figuras en el umbral esperando el próximo milagro que acoger. La última foto del museo los retrata a los 80 años, mano con mano en el umbral del refugio ampliado. Miguel con el pelo blanco como la nieve que los había unido, Isabel con los ojos aún verde esmeralda, Carmen con sus 3 hijos corriendo por el claro donde una vez aterrizaron helicópteros armados. El pie de foto decía simplemente: «El amor siempre llama 2 veces. La primera vez lo pierdes. La segunda vez, si tienes el coraje de abrir, te salva». Y en las escuelas españolas, generaciones de niños aprendieron que el verdadero heroísmo no está en afrontar el peligro solo, sino en abrir la puerta a los desconocidos en la tormenta, porque nunca sabes a quién estás salvando, a ellos o a ti mismo. El águila de madera, símbolo de la fundación, se reprodujo en miles de copias. Cada testigo protegido recibía una pequeña con la inscripción: «No vuelas solo», porque esa era la lección de Miguel e Isabel. Nadie se salva solo, pero todos pueden salvar a alguien. Cuando Miguel murió a los 92 años, España se detuvo por 1 minuto de silencio. Cuando Isabel lo siguió 3 días después, el corazón que había decidido detenerse sin él, el país declaró luto nacional. Fueron enterrados juntos bajo la encina, donde se habían besado por primera vez, el águila de madera velando su sueño eterno. Carmen, ya anciana presidenta emérita, en el último discurso público dijo: «Me enseñaron que el amor no es lo que encuentras, sino lo que eliges construir cada día. Que el valor no es no tener miedo, sino abrir la puerta a pesar del miedo. Que una familia no es en la que naces, sino la que el destino ensambla con piezas rotas para crear mosaicos perfectos». El refugio original, reconstruido fielmente, se convirtió en lugar de peregrinación. Miles de personas subían cada año para tocar la puerta que había cambiado la historia de España. Sobre el dintel, tallada en madera de encina, la frase que resumía todo: «Aquí el amor llamó 2 veces, y 2 veces fue acogido». Y todavía hoy, en las noches de tormenta en Sierra Nevada, cuando la nieve cae espesa y el viento aúlla entre las cumbres, los montañeses mantienen una vela encendida en la ventana. Nunca se sabe cuándo el destino podría llamar, disfrazado de CEO fugitiva o de viudo solitario, trayendo consigo la promesa de que de las cenizas más negras puede nacer la luz más brillante.
La Fundación Mendoza Fernández continúa operando, salvando 100 vidas al año. Su lema, elegido por Carmen, resume el legado de sus padres: abre la puerta, cambia el mundo. Y en algún refugio aislado de los Pirineos, en este preciso momento, alguien está llamando en la tormenta. Y alguien, recordando la historia de Miguel e Isabel, está decidiendo abrir, porque el amor siempre llama 2 veces. Y la segunda vez, si tienes el valor de responder, es para siempre. Si has llegado hasta aquí, has comprendido que cada puerta abierta es un acto de fe en el futuro de la humanidad. Deja un like si crees en el poder de un gesto simple para cambiar destinos. Comparte esta historia con quien necesita creer que el amor siempre encuentra el camino, incluso a través de la tormenta más terrible. Comenta el momento en que abriste una puerta que lo cambió todo. Y recuerda, en las noches de tormenta, sé la luz que alguien busca desesperadamente en la oscuridad infinita.